Hola, hoy quiero presentaros el protagonista de este canal, que va a ser mi Lancer Evolution 8, que me compré en 2005, y bueno, os voy a hablar de todo lo que he vivido con él durante todos estos años y todo lo que me falta por vivir. El coche tiene sus cositas que ya os iré explicando y bueno, se trata de ver cómo lo vamos solucionando todo y cómo vamos evolucionando con él. Bueno, pues el coche, soy su único propietario. El coche está totalmente original, absolutamente original. Incluso tiene catalizador y el escape de serie, todo de serie. Y bueno, ahora hace unos días que no lo arranco porque yo estoy en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, y lleva 2 meses lloviendo. Y hoy parece que ha dejado de llover y digo, venga, va, voy a animarme a arrancar el coche. Y de paso, pues digo, venga, voy a hacer un vídeo y voy a explicarlo un poco. O sea que vamos ahora a arrancarlo, a ver cómo arranca. El coche está frío, pero ya veréis que arranca, vamos, como un reloj suizo o japonés. Bueno, pues este es el coche. En principio no quiero enseñar la matrícula porque no sé si debo enseñarla o no. Puede ser el primer vídeo que hago así, aquí te pillo, aquí te mato. Y luego ya me lo miraré, si no pasa nada pues la enseño. Venga, va, vamos a abrirlo. El coche este lleva tapicería de cuero integral, que hay muy pocos que la lleven. Ya os explicaré por qué y tal. Está, bueno, está perfecto, ¿eh? O sea, a ver, tiene alguna... Pero vaya, yo es que lo cuido mucho en este sentido. Entro con mucho cuidado y tal. Pues venga, vamos a ver si lo arrancamos. Ya veis los kilómetros que tiene y todo eso. Venga, contacto. Hostia, no, tengo la batería desconectada, mierda. A ver, vamos a abrir aquí, si me acuerdo, por aquí. Vale, vamos a lo de la batería. Es verdad que la tengo desconectada. Vale, pues a ver, esto es bien vivo y en directo, ¿eh? Vamos a poner la patita. Perdonar por las chapuzas del vídeo. Ay. Y le tengo aquí. Este coche llevaba una batería original japonesa, pero que tenía un tamaño determinado, pero ya las he ido comprando posteriormente. Mira que la primera original me duró como 8 años, ¿eh? Pero luego ese tamaño no lo he vuelto a encontrar. Son unas baterías como muy estrechitas y no se lo he vuelto a encontrar. Entonces aquí está esto, que lo quité el otro día para mirar cómo estaba la batería. Y aquí conectamos y vamos a arrancar. Luego le aprieto un poco el borne. Bueno, como podéis ver, está todo original. Entonces, la llave la tengo aquí puesta, no la he sacado. Vale. Vamos a ver si arranca perfecto y a ver si oís el sonido de todo. Uy, qué ruido más raro. Perfecto. Reloj japonés. Escape totalmente original de serie. Bueno, hay que hacerle cositas, bastantes cositas. Y bueno, como veis arranca, bueno, perfecto, como cuando era nuevo, ¿no? Porque la verdad que un coche cuando no le haces trucajes ni modificaciones y tal, pues claro, va suave, fino. Ahora está el starter automático encendido y bueno, está un poco acelerado, pero a medida que se vaya calentando pues irá apagándose. Y bueno, ¿qué os parece si nos vamos a dar una vuelta con él? Y os enseño un poquito cómo va. Lo que pasa que bueno, todavía no me he comprado ningún accesorio para poner el móvil agarrado aquí. No sé cómo lo voy a agarrar, con un poco de cinta o algo, para que se vea un poquito cómo va el coche, ¿vale? Cuando lo coges te pide, ¿sabes? Y te pide, y entonces si
tienes que esperar a que se caliente y todo, te pone nervioso. Y entonces, bueno, el tema es este, intentar calentarlo un poquito al menos y luego ya... Ahora lo que es el agua ya la tengo caliente. Aquí abajo tengo unos relojes, que no sé si los veis muy bien, ya os los enseñaré otro día bien. Unos relojes muy chulos, que son originales, o sea, los compré de accesorio en el concesionario al comprar el coche. Pues nada, que estos relojes, voltímetro, temperatura del aceite y presión del turbo, ¿no? Estos relojes, he visto que hay mucha gente que se los quita de aquí abajo y se los pone aquí donde está la radio. Porque el espacio es exactamente el mismo y pues ponen la radio aquí abajo. Eso me gustaría hacerlo, ¿vale? Temperatura del aceite es cojonudo porque ahora, por ejemplo, ya veo que ya ha subido un poco, entonces cuando el aceite está caliente es cuando el coche lo puedes pisar. Y bueno, claro, si no, pues no. Si el coche está frío, mejor no darle zapatazo, ¿sabes? Esto también es algo que he cuidado mucho. Este coche ahora mismo tiene 114.000 kilómetros solamente, es del año 2005. Estamos hablando de que tiene ya más de 20 años y tiene pocos kilómetros. Este coche, cuando yo me lo compré, era mi coche habitual. Yo antes de este coche tenía un Fiat Stilo. Un Fiat Stilo JTD, azul pitufo, que me lo compré porque lo anunciaba Schumacher. Y cuando vi que lo anunciaba Schumacher, digo, hostia, qué guapo, y me lo compré. Y iba como loco con el Fiat Stilo. Tener en cuenta que yo era un empresario, un pequeño empresario y tal, padre de familia, con hijos, y no sé, en 2005 pues ya tenía mi edad, ¿no? Pero tendría... Pues si ahora tengo 56... 35 años, 36. La edad que tienen los que se compran hoy en día estos coches para modificarlo, tunearlo y restaurarlos, ¿no? Yo me lo compré con esa edad y la verdad fue un sacrificio económico importante, y no solamente económico, sino que es un coche muy incomprendido, sobre todo en mi entorno, ¿no? Que persona seria, con hijos y tal, pues te ven este coche y tal y piensan, ¿pero dónde vas con este coche? ¿Qué clase de coche te has comprado? ¿Esto qué es? La gente normal, pues este coche no lo entiende, aparte de que lo ven horrible, lo ven feísimo, lo ven... que no le ven el atractivo por ningún lado, la gente de a pie, ¿vale? La gente con la que yo me he codeado normalmente, ¿no? Claro, entras en internet, pones Evolution o Evo 8, tal, Evo 7, Evo 9... y todo lo que te sale son coches con 800 caballos, chavales jóvenes de 30 a 35 años, el tuning, el mundo del tuning. Yo no me lo compré por el mundo del tuning, yo me lo compré porque me pirran los rallies, o sea, soy un loco de los rallies, y bueno, a mí lo que me hubiera gustado es correr rallies. Lo que pasa que, bueno, me casé muy pronto y cuando vi la oportunidad de comprarme este coche y vivir tu rally diario, porque esto es un coche con el que vives tu rally diario, ¿no? Y la verdad que así fue. Me vendí el Estilo, o sea, me entregué el Estilo, el Fiat Estilo azul, para comprarme este, porque tampoco tenía tanto dinero. Y fue durante unos 3 años, fue mi coche de uso diario. O sea, yo lo usaba cada día para ir a trabajar. Y yo trabajaba a unos 30 kilómetros de mi casa. Entonces, bueno, me conocía cada milímetro del asfalto, cada rotonda, cada curva, todo, ¿sabes? El coche iba, pero gastaba más neumáticos que gasolina casi. Eso de gasolina gasta mucha. Claro, es un coche que es la rehostia, porque es un coche que puedes usarlo a día, cada día. Tiene 4 puertas, espacio para 5 personas, maletero, y el coche arranca perfecto, va fino, no hace mucho ruido, o sea, puedes llevarlo donde quieras, meterlo donde quieras. Una dirección que es la bomba, una dirección que es súper directa, o sea, súper directa, lo que hace que, pues claro, este coche ya sabéis que le gusta mucho bailar. Este
coche le gusta mucho, y entonces hay que corregir, enderezar, etcétera, y la dirección es muy directa. Transmite muy bien el estado del asfalto, y eso tienes que tú saberlo antes de que te pase, porque además los coches 4x4, como es este coche que tiene tracción a las 4 ruedas permanente, para derrapar o para que se vayan, la verdad que hay que ir rápido. No es como un coche de tracción trasera que en una curvita... A ver, que todo esto estamos hablando siempre en circuito cerrado, por supuesto, jamás en la carretera abierta. Pero que en una curvita, con una tracción trasera tú puedes relativamente lento darle gas y vas derrapando y bueno, es una cosa que puedes jugar a derrapar, a divertirte sin un compromiso de velocidad importante. En este coche para derrapar ya hay que meterle, ya hay que pisarle y hay que ir rápido, porque el coche, si no vas rápido, no derrapa. Además, normalmente, claro, tienes que derrapar a base de gas. Entonces son las 4 ruedas que tienen el sistema de tracción es buenísimo, tracciona muchísimo, y si quieres derrapar, pues claro, hay que pisarle y derrapar con las 4 ruedas. Hay que ir bastante rápido. Las reacciones son muy violentas, las reacciones son, sobre todo en asfalto, ¿no? Pues son muy violentas y hay que ir con mucho cuidado. La dirección es muy rápida, eso sí, para corregir y tal, pero claro, el coche tiene unas inercias. Cuando era joven le metía mucha caña, muchísima. Ahora ya, claro, ya nos hemos envejecido tanto él como yo. Bueno, también le piso, no penséis. Y claro, cuando veo que ya estoy en la velocidad legal, pues ahí hay que cortar. Sepáis, no está en venta ni nunca va a estar en venta, solo estará en venta el día que yo no esté o el día que yo me arruine, pero si no, pues no, en venta no, ¿vale? Y es el coche de mis sueños. Me costó muchísimo comprármelo, me costó muchísimo en diferentes aspectos, económico por supuesto, pero también porque tuve que convencer a una serie de personas que pues, no comprendían esa decisión. Y bueno, yo lo compré y fui el loco del coche, ¿no? Lo sigo teniendo a día de hoy, han pasado muchos años. Me hace una ilusión bárbara arreglarle las cosas que tengo que acabarle de arreglar, que ya os iré explicando, y usarlo de manera más lúdica ahora ya y tal.